Antes de que nos adentremos en las sombras, cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo te atreves a escucharnos? Espero de verdad que alguien pueda creerme, pues a pesar de mi formación profesional y todo el rigor científico que conlleva mi carrera, nunca pude dar una explicación lógica a lo que viví. No busco obtener nada contándoles esto, solo necesito sacarlo. Mi nombre es Claudia Martínez, y esta historia ocurrió durante mi segundo trabajo formal como médico forense en una morgue. Por mi formación en medicina, ya había pasado mucho tiempo en estos lugares, debido a mis prácticas y mi servicio social, así que no era ninguna novata. Ya sabía cómo se sentían y olían estos sitios. Sin embargo, desde el primer instante en que puse un pie en estas instalaciones, algo en el ambiente, no sé bien cómo explicarlo, no era normal. Cada morgue es distinta, pero esta en particular me hacía sentir una vibra muy pesada, una opresión que no se relacionaba con el miedo o la sugestión. Era algo tangible, como si el aire estuviera denso. De hecho, la morgue de la que les platico se veía mucho mejor que en las que estuve antes. Estaba mucho más iluminada, con instrumentos y muebles nuevos. Todo estaba impecable, excepto el ambiente. Como en todo sitio de este tipo, era normal escuchar historias de pasillos, desde sonidos de pasos con pies descalzos, golpes en las planchas donde ponen a los difuntos, voces, y la aparición de una viejita que recorría un pasillo específico. Yo, habiendo experimentado situaciones extrañas antes, me prometí no caer en el peso de la sugestión, sino centrarme en el hecho de que la pesadez era real y no tenía que ver con las leyendas. Mi primer turno aquí sin duda fue el peor. Me había tocado el turno nocturno. Yo estoy más que acostumbrada a trabajar con la menor cantidad de personal posible. Muchas veces me tocó estar de noche con a lo mucho 1 o 2 personas, por lo que no era nada extraño para mí. Me habían dejado con una chica que supuse sería mi asistente, o al menos una colega asignada para el turno. Digo, supuse, porque el encargado se fue con prisa sin siquiera presentárnosla, solo dejándome lo necesario para el turno. Lo cierto es que coincidí muy poco con ella. Se veía constantemente distraída. Nunca estaba conmigo en mi lugar asignado, y yo tampoco era mucho de salir de mi área, ya fuera por pena, por no conocer a nadie o simplemente por flojera. Solo veía a veces que se salía hacia recepción, nunca me dirigió la palabra. De hecho, hubo un tiempo de algunas horas donde simplemente no supe nada de ella. Yo llegué a pensar que era de esas personas a las que poco les importa su trabajo, por lo que tampoco fui a buscarla. Total, tampoco era como que necesitara mucha ayuda con la poca carga de trabajo del día, pero les voy a ser sincera. Sí me molesté un poco por el hecho de que se suponía que me ayudaría, pero al mismo tiempo estaba tranquila, pues al día siguiente llegaría mi asistente con quien ya había trabajado y sabía que podría contar con él para este tipo de turnos pesados. Dieron las 12:30 de la mañana cuando vi a esta chica, mi supuesta asistente, entrar a la sala donde yo estaba. Tomó su bolsa que había dejado sobre una mesa auxiliar y caminó de nuevo hacia la puerta para salir. Le pregunté, un poco molesta por el hecho de que se estaba yendo sin haber hecho nada, a dónde iba. Ella, sin siquiera voltear a verme y sin dejar de caminar, solo me dijo que ya casi era la hora. En lo que llevaba de la noche, nunca había cruzado una palabra con ella, por lo que supuse que se refería a su turno de descanso y simplemente dejé que se fuera, pensando que era una empleada desinteresada más. Me molestó, pero la tranquilidad de que mi asistente de confianza llegaría al día siguiente me calmó. Continué realizando el informe de una chica que teníamos en la plancha. La concentración en mi trabajo me hacía olvidar la hora, pero en un momento dado miré mi reloj. Eran las 2:49 de la mañana. Al ver ese número, se me vinieron a la mente todas esas historias que me habían contado antes y que, hasta ese momento, ni siquiera me habían pasado por la cabeza. Pensé también en la hora, pues me habían dicho que a las 3 de la mañana supuestamente se ponía feo en esa morgue. Suspiré, algo de cansancio, supongo.
y el estar pensando en esas historias no me ayudaba para nada. Decidí que era mejor tomar un breve descanso. Tapé el cuerpo con una sábana y me puse a recoger algunas cosas para dejarlas en su lugar. Luego de unos momentos, escuché unos pasos en el pasillo. Eran lentos, arrastrados, y la acústica del lugar hacía que se oyeran con una claridad espeluznante. Pensé que era el guardia, o tal vez mi asistente, por lo que esperé a que esos pasos se acercaran a la puerta y poder verla. Pero nunca pasó. Los pasos venían muy lentos y fue donde recordé la historia que me habían contado de la viejita que caminaba por los pasillos. La verdad, nunca les creía esas historias, pero aún así me daba miedo salir, en caso de que fuera cierto. Así que solo me quedé escuchando con atención, paralizada. Los pasos continuaron por el pasillo. Brinqué del susto cuando el sonido de mi reloj me avisó que eran las 3 de la madrugada. Sugestionada o no, no quise quedarme ahí ni un segundo más. Tomé mi bolsa con decisión. Abriría esa puerta, pasaría corriendo la zona de pasillos y me iría a la sala de descanso de forenses. Mi reloj acababa de sonar marcando las 3 de la madrugada. Sugestionada o no, no me importaba. Decidí salir del lugar de inmediato. Tomé mi bolsa. Avancé con rapidez hacia la puerta de la sala de autopsias. Pero en el instante en que mi mano rozó el pomo, todas las luces se apagaron al instante. Me quedé más que paralizada del miedo. La oscuridad que cayó sobre mí no era la oscuridad natural de la noche, sino una oscuridad espesa y antinatural. Un apagón total en una zona donde la energía nunca debía fallar. Y eso no fue lo peor. En cuanto se apagó la luz, la quietud que había mantenido el lugar durante mi turno se rompió. Comenzaron a escucharse voces dentro de la sala. Eran varias voces, superpuestas, como si la sala estuviera llena de gente que acababa de entrar. Voces graves y agudas, adultas, que no hablaban entre sí, sino que se manifestaban en una conversación caótica, a la que se unían risas secas, huecas, y que venían directamente del lugar donde estaban las planchas. Yo no me podía mover. Estaba clavada al suelo, con mi corazón golpeando desesperadamente contra mis costillas. Mi mente se negaba a procesar de dónde venían esos sonidos, ni qué significaban. Lo único que pude hacer, por puro reflejo automático, fue encender la linterna en mi celular. Mis dedos temblaban, pero logré apuntar la luz. Y lo que vi, si antes no podía ni moverme, esto me dejó la piel y los huesos congelados. La luz de mi celular era tenue, pero suficiente para iluminar las planchas. En cada una de las planchas, todos los cuerpos estaban sentados. Estaban sentados con las sábanas cubriéndoles las piernas, pero con el torso erguido. Sus cabezas se movían, y el origen de las voces y las risas era clarísimo. Los cuerpos platicaban y se reían entre ellos. No tenían los ojos abiertos, estaban pálidos e inertes, pero se movían, se giraban y emitían los sonidos de una conversación macabra. Era una escena grotesca y absolutamente imposible. Al ver esto, sentí como poco a poco iba perdiendo el conocimiento. En esos pocos segundos que estuve consciente, me quedé viendo cómo esos muertos se reunían a charlar y reírse en la oscuridad de la morgue. Amanecí en una sala de hospital. Estaban conmigo el doctor encargado de mi departamento y el director del lugar para el que trabajaba. Cuando desperté, ni siquiera me preguntaron ni dijeron nada. Se veían tranquilos, con una calma forzada, como si ya supieran perfectamente lo que me había pasado. El director, un hombre que se veía ya grande de edad, cerró la puerta del cuarto y se acercó a mi cama. Sin preguntarme cómo me sentía, me dijo: «Qué mala onda que te hayan dejado sola sin avisarte nada. Sé lo que viste anoche». Le pregunté a qué se refería, y él suspiró profundamente. Me contó una historia que databa de casi los inicios del hospital. Hace tiempo llegó al hospital una anciana muy grave. Le hicimos varios exámenes, pero no pudimos encontrar nada. Aún así, se le veía bastante mal. Pasó unas noches en el hospital, habrían sido unas 3 o 4, y durante las noches gritaba que no la dejáramos morir.
Fue durante la quinta noche cuando la tragedia ocurrió. La anciana visitó la morgue del hospital con un bisturí que nadie supo de dónde consiguió. Terminó con la vida de un forense y de una de sus asistentes. Pero, según nuestros estudios, cuando cometió el crimen, la anciana llevaba ya 1 hora de haber fallecido. Continuó el director. Cuentan que era el mismísimo que utilizó el cuerpo de la anciana. Por eso dicen que a las 3 siempre viene a jugar con los muertos, haciendo que hablen y se levanten. Según supimos, la anciana había hecho un pacto con él para que le salvara la vida a una de sus nietas. Yo estaba helada. Aunque ya había escuchado poco de estas cosas, la verdad no les creí hasta ese momento. Le contesté al director. ¿Y la chica que me dejaron de asistente tampoco me dijo nada? Él se quedó extrañado. ¿Cuál chica? ¿No iba a llegar tu asistente apenas hoy?, me preguntó. Le describí al asistente que había visto, que era callada, que me dejaba sola y que se había ido temprano. El director me miró con una mezcla de horror y piedad. Ay, niña, si quieres podemos transferirte a otro hospital sin problema, pero por recomendación te sugiero que no vuelvas a esa morgue. Su voz se bajó a un susurro final. Esa chica, tal y como la describiste, muy probablemente era la chica que esa anciana mató ese día, pero a ella no la habíamos vuelto a ver desde que falleció. Por supuesto que ese mismo día le pedí que me ayudara con los trámites para hacer el cambio de hospital. Agradezco no haber vuelto a ese lugar donde, durante mucho tiempo, cambió mi percepción hacia la morgue. Pasan muchas cosas en la morgue. Movimientos de los cuerpos, gritos, lamentos, gemidos, todo lo que es un cuerpo y que simplemente son procesos biológicos residuales antes de descansar para siempre. Te acostumbras a eso, lo normalizas, es parte de la ciencia. Y en lo personal, también terminé acostumbrándome a algunas presencias que la ciencia no puede explicar. Me refiero a los pasos sin dueño, las sombras que veías de reojo, las personas que sentías pasar sin que hubiera nadie. Todo eso que cuentan de esos lugares y que terminas aceptando como ruido de fondo. No me había tocado hasta ese momento algo como lo que les voy a contar. Un día nos tocó algo de carga pesada. Había mucho trabajo, pues los cuerpos entraban a cada rato por la autopista cercana, por lo que mi ayudante y yo estuvimos muy ocupados durante todo el día y en lo que iba de la noche. La atmósfera era de tensión profesional, pero sin el temor habitual, pues el ajetreo nos mantenía distraídos. Estábamos terminando de hacer unos informes importantes, cuando el sonido de unos pasos en el pasillo llamó nuestra atención. Casi eran las 10 de la noche. Como de costumbre, más o menos a esa hora, pasaba el guardia de seguridad y nos saludaba, preguntando si necesitábamos algo. Por lo que estábamos esperando a que eso sucediera. Los pasos se oyeron bien, resonaron en el pasillo silencioso de la morgue, acercándose a nuestra sala. Mi ayudante y yo intercambiamos una mirada, pero en esta ocasión no pasó nadie. El sonido de los pasos se detuvo. No hubo saludo. No hubo sombra cruzando la puerta. Pensamos que el guardia simplemente nos había visto por la ventana de la puerta y que, al vernos tan ocupados con los reportes, no nos había querido molestar. Nos dimos un encogimiento de hombros mutuo y seguimos con nuestros informes. Sabíamos que la morgue tenía sus secretos y sus presencias, así que decidimos no darle más vueltas a que alguien hubiese caminado sin querer ser visto. Estábamos demasiado concentrados en el trabajo para caer en la sugestión. Creemos que habrían pasado unas 2 horas después de eso, dedicados por completo a nuestro papeleo. Estábamos a punto de terminar el último informe de la jornada. Pasaron cerca de 2 horas después de que escuchamos aquellos pasos silenciosos en el pasillo y que el guardia no apareció. Estábamos enfrascados en el papeleo, la mente agotada, concentrados únicamente en terminar para poder descansar un poco antes del siguiente cuerpo. En ese momento se abrió la puerta de nuestra sala. Esta vez, no hubo pasos furtivos. Era el guardia de seguridad, quien entró con su linterna y su termo de café, justo como lo hacía todas las noches.
Nos saludó con su habitual tono cansado y comenzó a revisar que los candados estuvieran bien puestos y que la temperatura de las cámaras frigoríficas fuera la correcta. Mientras hacía su ronda, nos preguntó: «Oigan, ¿no necesitan un poco de ayuda extra aquí? O al menos, ¿no les molesta que la dejen deambulando por el pasillo?» Mi ayudante y yo nos extrañamos de inmediato. Lo miramos, levantando la vista de nuestros reportes. «¿De qué hablas, mi buen?», le pregunté. «¿Quién está deambulando? Estamos solos nosotros tres como siempre. ¿Viste a un colega nuestro o a uno de los camilleros?». El guardia negó con la cabeza, sirviéndose un poco de café. «No, forense. Yo hablo de la chica practicante que tienen. La vi hace como 2 horas, más o menos. Estaba en el pasillo, justo por donde se entra a su sala. Le pregunté si necesitaba algo y me dijo que no, que solo estaba tomando un poco de aire. Me pareció extraño que estuviera aquí a estas horas, pero pensé que era nueva y que se le había alargado el turno». Mi ayudante, que llevaba más años en ese lugar que yo, intervino de inmediato con una seriedad que no era común en él. «Señor, aquí no hay practicantes, y mucho menos a estas horas de la noche. Sabe bien que no se nos permite tener estudiantes ni pasantes después de las 7 de la noche, por protocolo». «¿Seguro que no está confundiendo a alguien?». El guardia se quedó pensando, bebiendo de su termo. Estaba visiblemente incómodo por nuestra negación. Les juro que hablé con ella, alta, de cabello castaño claro, con el uniforme nuevo del hospital. Incluso le dije que no la conocía y me dijo su nombre, que era Mónica, me parece. O Melissa. La verdad no recuerdo bien. ¿Y por qué me mienten, forense? Si está aquí, ¿por qué no me dicen dónde está? El ambiente se había tornado pesado de nuevo, mucho más que la sensación de opresión a la que ya estábamos acostumbrados. Había algo en la insistencia del guardia que me hizo recordar esos pasos de hace 2 horas. Si el guardia no había sido el que pasó a esa hora, ¿quién fue? ¿Y por qué el guardia estaba tan seguro de haberla visto? Mi ayudante interrumpió mis pensamientos y se acercó al guardia, con una expresión de absoluto terror dibujada en su rostro. Lo miró a los ojos y con un hilo de voz comenzó a hacer preguntas sobre la chica. Mi ayudante, que ya estaba convencido de que la persona con la que había hablado el guardia no estaba viva, se paró frente al guardia y le pidió que la describiera de nuevo, esta vez con calma. «Dime todo lo que recuerdes». «Alto, de tez muy blanca», comenzó el guardia, «y tenía un lunar cerca de la boca, creo que en el lado izquierdo». Mi ayudante asintió. Su rostro se volvía cada vez más pálido. Me miró y supe que había reconocido a la chica por la descripción. Luego, mi ayudante le preguntó al guardia el detalle más específico, y el tono de su voz era de una solemnidad absoluta. ¿De casualidad no tenía una cicatriz cerca del ojo derecho? El guardia, confiado de que la chica era real y que solo estábamos jugando una broma pesada, asintió con una media sonrisa. «Sí, exacto. Una pequeña línea blanca. ¿Ven? Yo les dije que estaba con ustedes. No me querían hacer bromas». El alivio del guardia se disolvió en terror absoluto cuando mi ayudante le habló con una voz fría y profesional. «Aquí está. Venga a verla». Mi ayudante se dirigió sin prisa a la plancha de autopsias más cercana. Era una de las que teníamos abierta, a la espera de un reporte final. Con un movimiento seco y rápido, levantó la sábana de la cabeza del cuerpo. El guardia la reconoció al instante. Era la chica. La practicante, la que había visto hace 2 horas tomando aire en el pasillo. La que tenía el lunar junto a la boca y la cicatriz cerca del ojo. Pero ahora, yacía inerte en la plancha, con el frío mortal del proceso de autopsia ya en su piel. El guardia se puso pálido. Su boca se abrió, pero ningún sonido salió. Dejó caer su termo y su linterna al suelo con un estrépito. No nos dijo nada. No nos preguntó cómo era posible. Solo se dio la vuelta y salió corriendo de la sala sin mirar atrás, con un pánico que lo hizo tropezar en el pasillo. Fui detrás de él para ver si podía ayudarlo con algo, pues la verdad sí se veía muy asustado. Estuve un rato en recepción con él tratando de calmarlo y explicándole que en estos lugares a veces pasaban esas cosas.
Él no lograba articular palabra. Luego de un rato volví a la morgue. Mi ayudante estaba revisando por última vez el cuerpo de aquella chica y le dije que ya lo dejara así, pues nuestro turno ya se había terminado y los otros forenses ya habían llegado para reemplazarnos. Estábamos por salir de la sala cuando escuchamos un sonido. Algo golpeó suavemente una de las planchas de acero. Mi ayudante y yo estábamos a punto de cruzar la puerta, ya listos para irnos cuando escuchamos un sonido, un golpeando suavemente una de las planchas. Era el eco de un metal que acababa de ser tocado. Volteamos al mismo tiempo. El cuerpo de la chica, la que el guardia había visto en el pasillo, estaba sentado en la plancha, con la sábana todavía cubriéndole de la cintura para abajo. Sus ojos estaban totalmente pálidos y vidriosos, fijos en nosotros. No era un reflejo o un movimiento residual, era una acción deliberada. Y luego habló. Con una voz tenue y triste preguntó: ¿Dónde está Rogelio? Al escuchar su voz y al ver esos ojos pálidos que nos miraban, salimos corriendo de esa sala, dejando la puerta abierta detrás de nosotros. Nos topamos con los forenses de cambio justo cuando cruzaban la puerta principal. Nos preguntaron qué era lo que había pasado. Antes de que pudiéramos decirles algo, nos quedamos todos en silencio, escuchando lo que venía de adentro de la sala de autopsias. Primero escuchamos el llanto de esa chica, un sollozo ahogado y doloroso. Después de unos segundos, se escuchó un fuerte golpe seco haciendo sonar el acero de la plancha, el sonido del cuerpo que se dejó caer de nuevo en posición horizontal. Uno de los forenses, quien ya era algo mayor y tenía muchísimos años en el negocio, nos dijo que no pasaba nada, que no nos asustáramos. Nos explicó que a veces, algunas almas no aceptan que ya no pertenecen a este mundo, y de alguna manera logran o buscan reanimar su cuerpo por un momento, buscando a la persona quien más amaron en vida. Rogelio debía ser alguien importante para ella, el motivo por el cual seguía atada a ese cuerpo y a ese lugar. Luego de este día, si bien lo entendí y acepté la explicación, no me quitaba el susto de aquella noche. Afortunadamente, no me volvió a ocurrir algo parecido. Aún así, amo mi carrera, pero me gustaría saber, ¿qué harían ustedes si les llegara a pasar algo parecido? Yo llevaba poco tiempo haciendo mis prácticas en la morgue. Estudiaba para médico forense en aquel entonces y, como muchos estudiantes, me tocó el turno nocturno, el de menor personal y el que tenía fama de ser el más tranquilo. El coordinador de ese departamento, un hombre de edad que parecía haber visto de todo, me dijo algo muy peculiar desde el primer día: que cargara con un rosario siempre que pudiera. Añadió que, si era creyente, me iría mejor en esos rumbos. Yo no le tomé mucha importancia, la verdad. Aparte de ser muy escéptico ante esos temas, siempre me he considerado una persona de ciencia y lógica. Las supersticiones no me han importado. Creí que era una de esas advertencias folclóricas comunes en los hospitales viejos. Durante la primera semana, mi compañero, un forense con más experiencia que llevaba tiempo trabajando ahí, se dedicó a explicarme cómo era todo el procedimiento. Él sería con quien estaría casi siempre, al menos durante ese primer mes de adaptación. Dentro de todo lo que me explicó, me enseñó un mecanismo que me pareció curioso y útil a la vez. Un foco rojo que estaba ubicado sobre la puerta de entrada a la sala principal. Me dijo que cuando lo viera encendido, era porque algún cuerpo se había movido o levantado de la plancha, y que, en caso de que él no estuviera, yo debía ir a revisar. Me aseguró que este tipo de cosas no debía, ni debe ser nada extraño. Él me explicó, con fundamentos médicos, que era normal que los cuerpos hicieran esto. Son reflejos involuntarios, contracciones musculares o gases que ocurren después de la muerte, y que todo esto ya está comprobado desde hace mucho. Me pareció perfectamente lógico. Un sistema de alerta basado en la física post-mortem. Sin embargo, a pesar de su explicación científica, mi compañero me dijo algo que tomé como una típica broma para romper la tensión del lugar,
que solo tuviera cuidado de no ver algo de más. Lo ignoré. Yo estaba allí para aprender a hacer autopsias y reportes, no para cazar fantasmas. El turno iba de lo más normal. Estaba solo en la morgue realizando papeleo y acomodando cuerpos que venían de la cámara fría para la autopsia del día siguiente. La noche era larga, pero tranquila, hasta que la luz roja sobre la puerta me sacó de mi concentración. Durante un día, el turno iba de lo más normal. Estaba solo en la morgue, concentrado en mi trabajo. Acomodaba cuerpos que salían de las cámaras. Fue en ese momento cuando vi el foco rojo encendido sobre la puerta. Rápidamente, me dirigí hacia la plancha que había activado la alerta. Era el cuerpo de un adulto que, como me había enseñado mi compañero, había movido un brazo. Iba a acomodarlo, a regresarlo a su posición natural, como parte del procedimiento. Me acerqué. El cuerpo ya había durado mucho tiempo en la plancha, lo cual hacía menos probable que fueran reflejos naturales, pero mi mente se aferraba a la lógica. Justo antes de tocarlo, sentí una vibración extraña en el aire. De forma brusca e inexplicable, el cuerpo se sentó. Aún tenía la sábana encima, cubriendo todo, pero podía notar perfectamente cómo la figura inerte se había incorporado sobre la plancha. Esto era mucho más que un simple espasmo muscular o un gas. Esto era intencional. Mientras lo miraba, paralizado, pude notar cómo hacía movimientos rápidos y bruscos con la mandíbula bajo la sábana. Estaba haciendo un esfuerzo por hablar, por gritar. Esto me asustó de verdad, pues había durado mucho tiempo así, y yo no lo había movido tampoco para detenerlo o algo. Estaba a punto de volver a acostarlo de nuevo, a forzar el regreso a la inercia, cuando el cuerpo gritó. Gritó el nombre de Marta en 2 ocasiones. El sonido era áspero, desesperado, un lamento que vibró en todo el acero de la sala. Mi compañero entró en ese momento, justo después del grito. Me vio a mí temblando y al cuerpo sentado sobre la plancha. Sin ver nada más, sin preguntarme si estaba bien o qué había pasado, simplemente me habló con voz tranquila y monótona. No, hermano. A este le hice la autopsia hace rato. No puede estar vivo, ya se fue. Fue ahí cuando sentí que cada gota de mi sangre estaba más que helada. El último reducto de mi escepticismo se rompió. Si mi compañero había confirmado su muerte, la ciencia no podía explicar lo que acababa de gritar el nombre de Marta. Él no tardó en darse cuenta de mi expresión de horror absoluto. Dejó lo que traía en las manos, y en lugar de buscar un bisturí o un sedante, me dijo, «Ayúdame a acostarlo y comencemos a rezarle un Padre Nuestro». Yo no podía ni moverme del miedo. Mi compañero se encargó de recostar el cuerpo con una familiaridad que me aterrorizó. Cuando lo hubo acomodado, me ayudó a tranquilizarme. Luego, me explicó por qué pasaban estas cosas. Hace ya varios años en esta morgue han reportado muchas apariciones de personas que no son parte del personal. Algunos cuerpos hablan, lloran, gritan, como ya viste. Incluso a mí me tocó la semana pasada ver a un cuerpo que se levantó de la plancha, dio unos pasos y se dejó caer en el suelo. Le pregunté por qué pasaba esto. Yo sabía de los procesos después de la muerte, de los reflejos involuntarios, pero no me habían dicho nada de esto en la universidad. Mi compañero me contó que desde hace mucho tiempo, casi en los inicios del hospital, había una colonia y justo al lado de las instalaciones vivía una bruja. Sospechaban que ella salaba a los enfermos. Nadie sabe cómo, pero se metía al hospital, se paraba enfrente de la cama de los pacientes y les decía que se iban a morir. Después de eso, aquel paciente al que le ocurría no pasaba la noche, fallecía. En una ocasión, un familiar de un paciente la reportó y el hospital decidió tomar cartas en el asunto, reubicando a esa mujer a una casa para personas de la tercera edad lejos de ahí. Y ella maldijo el hospital, concluyó mi compañero con un susurro grave. Dijo que moriría mucha gente aquí y que los muertos no descansarían en paz. Por esas cosas es que esta morgue es famosa. Volví unos 2 días después de aquel suceso. El supervisor supo lo que me había pasado y me permitió sentarme un poco,
para poder volver con todo y adaptarme de nuevo al ritmo del trabajo. Sabían que en ese lugar los practicantes solían pasar por este tipo de pruebas. Al transcurrir la noche de ese día, mi compañero no estaba, así que me tocó realizar el servicio con el cuerpo de una joven de 19 años, quien lamentablemente había fallecido un día anterior. Me sentía nervioso, pero estaba concentrado en mi técnica. Comencé a hacer una incisión en el tórax, buscando el punto exacto para iniciar la autopsia. Fue en ese momento, justo cuando el bisturí iba a tocar la piel, que sentí un agarre. Aquella joven tomó mi brazo muy fuerte con su mano. Era una mano increíblemente dura y fría, con una fuerza que yo no esperaba de un cuerpo ya sin vida. De nuevo, no pude moverme por el miedo. Mi brazo estaba atrapado en la plancha de acero, y con los ojos cerrados, pálida y sin inmutarse, aquella joven me habló. No gritó, no lloró, solo susurró una pregunta. Mi mamá, esa pregunta, ese contacto frío y el sonido de esa voz me rompieron por completo. No pude contenerlo. Grité. Me solté del agarre con toda mi fuerza y caí al suelo, arrastrándome hacia la puerta, casi llorando del miedo que me paralizó. Mi compañero llegó corriendo, cruzó la puerta, me ayudó a levantarme y me preguntó qué había pasado. Le conté con las pocas fuerzas que me quedaban, todavía con la sensación fría del agarre de la joven en mi brazo. Después de un rato, cuando pude calmarme, le ayudé a acomodar el cuerpo. Pasé el resto de mis prácticas basado en situaciones parecidas en ese lugar, pero esas dos ocasiones, la de la joven que me preguntó por su madre y la del cuerpo que gritó, Marta, fueron las más fuertes. Con toda seguridad, en ese lugar los muertos siguen hablando.